Buenas tardes, vamos a ir iniciando con el ingreso de las compañeras participantes. Ya tenemos nuestras panelistas del webinario de hoy listas, la doctora María Luisa Rebolledo y la doctora Constanza Rangel, cada una en su área de especialización. También nos acompaña la doctora Jania Esquivel, quien nos va a ayudar a dar un encuadre técnico al tema de hoy, que hemos titulado para este primer webinar virtual Mujer y Salud, del paradigma de mujer multitarea a más autocuidado y equidad en casa. Vamos a dar un par de minutos tal vez para que se vayan incorporando las mujeres profesionales de diferentes grupos que invitamos, grupos de mujeres. Hay compañeras del Foro de Mujeres Empresarias, hay compañeras del Frente de Mujeres, hay compañeras del Grupo de Municipalistas Electas y hay compañeras de todas las provincias que se unen a través del Grupo de Mujeres Unidas. El Frente de Mujeres Social Cristianas, en este sentido, va a estar representado por mi persona, quien colabora con la moderación del evento. Les habla Guaysanquín Herrera, también secretaria de Formación y Política de la Mujer del Partido Unidad Social Cristiana. Nuestro programa está compuesto de la siguiente manera, para que ustedes puedan anticipar el uso del tiempo y el momento de presentación de cada uno de los subtemas. En este momento, pues, como les decía, ingresando las invitadas, agradecemos a Lady Jackson, nuestra colaboradora técnica de la Fundación Konrad Adenauer, por la colaboración el día de hoy. Igualmente a don Sergio Araya Alvarado, el director de proyectos para Costa Rica y Panamá, y a la directora general de la Konrad en Costa Rica, doña Evelyn Geiser. Vamos a proceder entonces a las 6:10, iniciamos con el primer subtema a cargo de la doctora María Luisa. La primera ronda de preguntas que llevaremos a cabo con especial cobertura a las preguntas de ustedes. La segundo subtema, la segunda sesión, inicia a las 6:50 a cargo de la doctora Rangel, con una ronda de preguntas que dirigirá la doctora Jania Esquivel. Y cerraremos en punto a las 8. Unas repasadita por yo le llamo gotas de etiqueta, en realidad es poder entender que en esta circunstancia de la pandemia, pues vamos a mostrar la misma cortesía en el mundo real cuando nos pasamos al mundo virtual. Eso significa que tanto para las panelistas vamos a tener en sus momentos el micrófono y el video abierto, pero para las participantes estas dos características van a estar inactivas durante toda la sesión, excepto en la ronda de preguntas. Por eso vamos a tener el chat activo. Ahí ustedes podrán formular las preguntas, ojalá en forma concisa, para poder tener una cobertura más rápida. La grabación de la sesión la estamos haciendo porque para efectos de registro de participación, tanto de la fundación que nos auspicia el evento como para la Secretaría de Formación, es importante tener ese registro. A la hora de las preguntas, vamos a intentar mantenernos estrictos al tema y evitar alzar la voz. A veces indirectamente tenemos el bloqueo de la mayúscula y eso en etiqueta significa que estamos gritando. Entonces vamos a evitar eso. Y por último, haremos el envío de los materiales de este webinar con la debida autorización de la propiedad intelectual de las doctoras a los correos que ustedes han suscrito. Igualmente, si no podemos dar cobertura a todas las preguntas, ahí están los correos que quedarán también registrados en la grabación. Vamos a dar inicio con un saludo del presidente del Partido Unidad Social Cristiana, don Randall Quiroz, quien también es vicepresidente de la ORCA. Muy buenas noches, en especial a doña Evelyn Geiser, del Ejecutivo Nacional de Mujeres, a su señora presidenta, doña Paisano,
a las doctoras María Luisa, la doctora Constanza y la doña Jania, quien esta noche van a facilitar una serie de charlas para capacitar a todas las mujeres del Frente Femenino del Partido Unidad Social Cristiana que en este momento de pandemia están obviamente en sus casas a la par de sus familias, todos tomando las medidas necesarias para no extender esta terrible enfermedad, pero para aprovechar el tiempo de cómo debemos de cuidarnos, cómo debemos de protegernos nosotros mismos en nuestras empresas y a nuestra familia. Ojalá que este seminario sea todo un éxito y muchísimas gracias por estar presentes esta noche desde sus casas en esta capacitación. ¿Cómo están, jóvenes, hombres y mujeres? Bueno, ahí tuvimos un pequeño problemita técnico. Vamos a dejar de compartir la pantalla para dar el pase a la doctora Jania Esquivel. Buenas noches. La vida de una mujer es polifacética casi que de su nacimiento, su desarrollo, su crecimiento desde todo punto de vista. Y es muy interesante que independiente de la profesión que tengamos, siempre llegamos a casa y la pregunta es, ¿cómo te fue, mami? ¿Cómo te fue, querida? ¿Cómo te fue, esposa? Fíjate que perdí tal cosa, ¿vos sabés dónde está? Mamá, ¿me puedes llevar mañana a tal lugar? ¿Me ayudas con tal cosa? ¿Puedo correr? ¿Puedo hacer? ¿Te acordás dónde dejamos el anillo que le íbamos a dar de regalo a mamá? Mamá, ¿no te acuerdas dónde dejé los libros de la facultad? Ve esto, ¿qué vamos a hacer de cena? ¿Qué le hago de comer? ¿Qué? Y entonces resulta que trabajamos en nuestros trabajos y llegamos a la casa y seguimos trabajando. Y ese ha sido el rol usual de toda mujer, en su gran mayoría. Pero ¿qué tanto podemos, sobre todo ahora bajo esta situación de estrés superior, seguir haciendo lo mismo? ¿Hasta qué momento usted dice, bueno, ya es hora de tomar mi espacio? Y yo creo que es importante que uno se chinee, que uno se cuide, que nos autocuidemos sin por eso dejar de ser quienes somos, de amar a los que amamos. Y hoy tenemos a dos brillantes mujeres para hablar sobre lo que es el autocuidado de la mujer bajo cualquier situación de estrés o condición en su vida normal. Ambas son maravillosas y estoy segura de que les va a gustar lo que ellas nos van a exponer hoy. Se vale tomar notas y se vale repasar de nuevo la presentación. Las dejo con la doctora María Luisa Rebolledo, igual que con la doctora Constanza Rangel, regalos que nos dio nuestro amado México, lindo y querido para Costa Rica en algún tiempo, en los últimos años a Costa Rica. Gracias. Bueno, yo soy María Luisa Rebolledo García, soy multitarea, también una mujer multitarea, trabajo y teletrabajo y hago todo lo que decía la doctora Esquivel. Espero que con este tema podamos tener algunas herramientas para poder autocuidarnos. Siguiendo el formato de la presentación, ¿verdad? El cambio del paradigma de la mujer multitarea, autocuidado y equidad en casa. Y el confinamiento, de alguna manera.
Ha sido un reto durante muchísimos años para las mujeres llegar a donde hemos estado ahora, cambiando el paradigma de igualdad de género. Se han cumplido 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Hace 10 años se creó la Comisión de la ONU de la Mujer y se celebra el Día de la Mujer el 8 de marzo en conmemoración a aquellas mujeres que fallecieron calcinadas cuando empezaron a exigir sus derechos en Estados Unidos. Y se sigue declarando hace poco, prácticamente la directora ejecutiva de la ONU, que pide que el mundo colabore para derribar las barreras contra la igualdad de género y la realización de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas. ¿Qué pasa con todo eso donde nos sentíamos empoderadas y organizadas? Trabajemos o no trabajemos. Aparece alguien con una corona que tiene un poder tan terrible, más de lo que nosotros nos imaginamos, que en un principio lo vimos lejano y le pusieron el nombre COVID-19. Empezamos a tener saturación, de noticias, en las redes sociales, en la televisión. Empezamos a andar pendientes de lo que declaraba nuestro ministro de Salud, porque era importante qué estaba pasando en el otro lado del mundo, en Asia, en Europa, Estados Unidos, y ya casi que nos llegaba. Porque empezaron a aparecer muertes, no solamente de gente común y corriente, sino la gente que atendía a estas personas. Y el temor nos llegó y nos sigue llegando día a día. Cada día nos sorprendemos cuando nos dan los medios, las estadísticas oficiales de las personas que tienen el virus del COVID-19. ¿Qué ha generado este confinamiento? Cambios en la rutina del hogar, cambios en los hábitos. Tener que ver cómo hacemos para ayudar a nuestros hijos. Muchas de nuestras madres no tienen los medios para poder llegar a esa tecnología, ni siquiera compartir con un vecino porque no se puede. Lo más que se ha pedido es que se comparta el internet con un vecino para que pueda hacer sus tareas, pero muchos de ellos no pueden tener acceso a esto. Muchas mujeres tuvimos que aprender mucha tecnología y me incluyo yo. Ahora me siento una experta. Me decía un jefe, usted ya parece una millennium, parezco, pero no, pero aprendí porque yo me propuse actualizarme y poder seguir trabajando y poder hacer lo que a mí me gusta. Empiezan las demandas, las exigencias, no solamente del trabajo, del hogar, como decía la doctora Esquivel, sino también de todo lo que nos autodemandamos y autoexigimos por ser mujeres. Cocinamos, pero estamos pendientes. Ya no lavamos solo los platos, también lavamos todo lo que compramos y eso nos quita tiempo. A mí me quita tiempo, lo reconozco, porque me siento más segura tendiendo bueno, no llego a tal extremo, pero también me siento más segura que llegan las cosas del supermercado, pero llegan y se lavan. Y eso es tiempo, cambio de rutina, cambio de hábitos. También antes el aseo de mi casa tenía una norma, pero ahora se tiene un exceso de limpieza, desde la entrada hasta adentro, varias veces al día. Todo eso es más trabajo y más estrés. Las crisis de pánicos cuando no le quiero hacer publicidad a Lysol, yo no tengo ningún convenio con Lysol, pero yo nunca me había dado cuenta por qué Lysol se volvió tan importante y tan importante como el papel higiénico. Vean cómo fuimos adquiriendo hábitos que venían de otros países junto con el COVID-19. Empezamos a buscar protección. Lo que antes era cotidiano, ya después no había, se encarecía y empezaron las pequeñas emprendedoras que empezaron a tener problemas y empezaron a crear caretillas y cubrebocas. Esa es la creatividad de muchas mujeres, porque lo que se ve en las redes es que la mayoría son mujeres. Y sobre todo, lo que generó esta corona, este rey o reina, no sé qué género tenga, es un impacto económico de desempleo, de pobreza, de inseguridad y muchas otras cosas más, que tarde o temprano van a hacer daño emocional. En España se han hecho investigaciones en mayo, en abril, por supuesto. ¿Qué ha pasado con las mujeres españolas? Se hizo una entrevista por línea y por teléfono de 7.909 personas en Barcelona y después se incluyeron 5.000 personas en España. ¿Qué es lo que estaba pasando con esas mujeres en el confinamiento? Lo único que pedían a que fueran mujeres que tuvieran hijos.
Así estuvieran solas, casadas o en unión libre, pero que tuvieran hijos para poder ver el impacto del confinamiento. Por supuesto, los resultados fueron impactantes. Se incrementó el lavado de ropa, la limpieza, cuidar la educación de los hijos. Y la única actividad que el hombre, si hubiera pareja, era el único que era responsable de hacer compras. Cosa que antes lo compartía el hombre y la mujer. Y sí es cierto, cuando se fue a los supermercados veíamos muchos hombres con listas, uno con el iPhone, otros con papelito. Sí, la mayoría de ellos hacían. No creo que estemos tan lejanos a esa realidad. En Colombia también hicieron otra investigación, pero más de aspecto emocional. Y también detectaron en esta investigación que hicieron con muchas mujeres, que las mujeres al realizar multitareas presentaban más ansiedad. Y tener hijos menores y teletrabajar, más estrés al confinamiento. ¿Qué estrategias hicieron estas mujeres? Trabajar en la noche, cuando los niños se acostaban, cuando estaba en silencio. Así se podían amanecer. Y en la mañana, otra vez retomar las sesiones en Zoom con el trabajo, las tareas con los hijos, o sea, una sobrecarga día a día a raíz de todo esto. Por supuesto que estas mujeres fueron consideradas como que están desproporcionalmente afectadas por el impacto social que hemos tenido y la sobrecarga, ¿verdad? Entonces, ya no solamente trabajamos, nos paguen o no, sino que limpiamos, cuidamos, educamos y por supuesto nos estresamos más. ¿Qué veíamos antes del confinamiento? Vean qué increíble. Antes lo excepcional era lo vivido plenamente. Antes teníamos la libertad para hacer muchas cosas. Ahora se sabe, las investigaciones que se han hecho últimamente, este doctor Miguel Arroyo de Barcelona, psiquiatra, también hizo una investigación y dice que entre más confinamiento, más aislamiento social, más irreal se nos hace la vida que llevamos. Por eso no comprendemos por qué la gente anda en San José caminando, no comprendemos por qué las calles están saturadas, porque también hay gente que está llegando al tope del estrés del confinamiento. Sabemos que en muchas casas no se está viviendo un ambiente adecuado, hay violencia, hay carencias económicas de alimentos, hay excesos. Entonces, muchas veces vemos a la gente y no podemos entender cuando yo hago cosas y los demás no hacen. Se sabe, de acuerdo a este psiquiatra, que los que más van a salir afectados son los niños, porque los niños están en su etapa de desarrollo, neurodesarrollo, de habilidades. ¿Qué está pasando con los niños en la casa? La mayoría de esos niños extrañan a sus compañeritos del colegio, hasta de la guardería. ¿Qué hacemos los papás para poderlos tener tranquilos? Les damos el iPhone para que vean una película o le ponemos algo para distraerlos. Y se están perdiendo de ese desarrollo de habilidades, ¿verdad? Que llevamos casi los 3 meses donde los niños están teniendo esa carencia para poder desarrollar estas habilidades. De acuerdo al doctor Arroyo, dice que las respuestas psicológicas y conductuales de este COVID-19 van a ser más grandes la huella psicológica que la médica. Va a dejar más riesgo emocional. Muchas de las personas lo están pasando, ansiedad, depresión, síntomas psicosomáticos. De repente, cuando aparecen un síntoma, me duele la garganta y buscando todos los síntomas del COVID, contando los días del COVID, a los 5 que duele la garganta, que a los 3 duele la cabeza, que a los 4. Entonces, a veces empezamos a somatizar porque estamos tan estresadas, tan ansiosas de lo que está pasando, que también nuestro cuerpo empieza a presentar algunos signos y síntomas que creemos que es la enfermedad y no lo es. Aparte de la responsabilidad del distrés, también, que ahora vamos a hablar, es un acúmulo de estresores y produce mucho malestar emocional y puede generar un estrés postraumático, por supuesto. Esto va a quedar una marca, una huella psicológica, así como lo vivieron en algún tiempo en otras pandemias en el pasado, que vemos fotos desactualizadas, obviamente, pues así seremos parte de la historia. Yo por eso a la gente que estamos trabajando y que estamos viviendo eso, les digo, tomen fotos de lo que hacen, porque esto es historia. Historia para nuestros nietos, historia para nuestras generaciones futuras, porque nos tocó vivir esto y nos tuvimos que ajustar y adaptar a esto. Pero ¿qué hacemos con nuestra salud mental? La descuidamos, no le damos importancia. Y ese es el objetivo y la invitación que me hicieron, porque tenemos que enfocarnos en cuidarnos. Las mujeres necesitamos los espacios para conversar
expresar la angustia que sienten al no poder salir, haber perdido sus redes de apoyo social y sentirse aisladas y sin recursos. Hoy me lo dijo una señora de 45 años que tiene hijos adolescentes y me dijo, doctora, vine al hospital solamente porque necesitaba hablar con usted. Siento que me voy a volver loca. Yo hago la comida, el desayuno, les hablo a mis hijos, tiene 2 adolescentes, que vengan a desayunar con los celulares. Desayunan, ni siquiera me dicen gracias, ni siquiera me dicen qué rico está el desayuno cuando se encierran en sus cuartos. La comida es lo mismo, la cena es lo mismo, no me ayudan en nada, me la llevo peleando con ellos. Digo, señora, ¿y usted antes de esto, usted les decía que ayudaran? No, yo lo hacía todo, ellos tenían sus... Entonces, hay que modificar y enseñarles cuál es la rutina en casa ahora. No podemos vivir con la rutina de antes. Eso era porque iban al colegio, porque tenían nuestras actividades, pero hay que organizarnos también dentro de la casa. Es como un queque, como un pastel, partir los pedazos por igual de todas las actividades, limpiar el cuarto, ayudar a lavar los trastes, a sacudir, no sé, tantas cosas. Hay que cambiar los hábitos dentro, porque nosotros como mujeres no podemos ser multitarea, no podemos con todo. Entonces, el autocuidado está declarado ya en la OMS como una actividad dirigida a conservar la salud y prevenir enfermedades. Cuando se llega a padecer una enfermedad, debemos adoptar el estilo de vida más adecuado para frenar la evolución. ¿Qué es el distrés? Como les decía, es un estresores negativos. Existe el eustrés, que es un estrés positivo. El eustrés es el que menos tenemos ahora. Es el que íbamos a encontrarnos con una amiga, con un enamorado, íbamos a ir a una boda, el nacimiento de un bebé, a una reunión de amigas. Ahora nos encontramos con distrés. Ese estado de angustia y sufrimiento al cual una persona es incapaz de adaptarse completamente a los factores amenazantes. No es tan fácil ajustarnos y adaptarnos a lo que estamos viviendo en este momento en el mundo, no solamente en Costa Rica, en el mundo. Entonces el distrés viene a ser una demanda incrementada que produce muchos síntomas emocionales. Y yo quisiera que cada una de las que me está escuchando y viendo, ojalá que les sobren dedos para ver si ustedes están padeciendo de alguno de estos síntomas. Porque si tienen más de uno, ya están padeciendo de estrés. Imagínense si se llenan los dedos. Dolor de cabeza. Es que yo padezco de migraña, pero ahorita se me quita, ¿verdad? Confusión. Lagunas mentales. ¿A qué vine a la cocina? Dios mío, ¿a qué vine? ¿Qué iba a hacer? De repente lloro, como le pasó a mi paciente hoy, que se puso a llorar de desesperación. Desorientación. Ahora cuando voy al súper, a la pulpería, salgo corriendo y en un minuto quiero hacer todo porque me da miedo estar en la calle. Depresión. Taquicardia, siento que se me altera el corazón. Ataques de pánico. Me cuesta respirar, siento que me falta el aire, que se me duermen las manos, que me sudan las manos. Dificultad para dormir. Ya los hábitos que yo tenía, ahora ya no me duermo a las 10, me duermo a las 11, a las 12 de la madrugada y estoy viendo las redes, viendo juegos. Intolerancia, mírame y no me toques. Y precisamente con quien se va a tener la intolerancia es con la gente del entorno donde estamos. Dificultad para tomar decisiones, sentir que me descompongo, como se dice aquí en Costa Rica, mareos, desmayos, algo me cayó mal, comerse las uñas, porque ahora ya no podemos ni ponernos uñas, ya no podemos ir al salón de belleza con la vecina que nos ayude a pintarnos las uñas porque estamos confinadas, falta de concentración, ataques de ira, todos los músculos les duele, temblores en las manos, en las piernas, fatiga, cansancio, no, fatiga, ganas de no hacer nada, inquietud o hacer mucho. Y muchas veces autoconsumo de alcohol, tabaco o de café en este caso. Entonces, dense cuenta cada unas cuantas de estos pudieron presentar. Y es por eso que es muy importante el autocuido. ¿Sí? Es importante el autocuido porque significa cuidar de sí. Eso nació en Grecia. De hecho, por eso las Olimpiadas nacen en Grecia. Porque ellos tenían métodos para poder autocuidarse. No solo lo físico. También se cuidaban en la conversación, en ir a los coliseos, no sé, en aquellos momentos no me puedo explicar. En lo que nosotros llamamos parques, a lo mejor tenían ellos lugares para conversar, para leer, para meditar, para hacer ejercicio.
para reflexionar, analizar y sobre todo se cuidaban mucho el alma, mucho a lo que llamamos espíritu ahora, porque también hay que cuidar esa parte. No solamente cuidar, como les digo, en esta época, nuestro cuerpo, nuestra mente, y esto tiene que ver mucho con la actitud. Las emociones van a salir y van a actuar. El enojo, la tristeza, la frustración, la impotencia, la inseguridad. Estas emociones van a actuar y van a pensar no por lo que pasa, sino que ellas empiezan a interpretar distorsionada muchas veces la realidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que permitir expresar esas emociones desagradables. Llanto, enfado, tristeza, miedo, aunque estemos en el hogar, aunque estemos desesperadas, y no culpabilizar al otro lo que me está pasando, simplemente yo asumir mi responsabilidad. En estos cambios de estilo de vida con las burbujas sociales, no hagamos esas burbujas sociales en nuestra familia con las redes sociales. Si vamos a comer, se apagan los celulares y vamos a comer estos 15 minutos, media hora, porque vamos a comer. Es sagrada esta hora, no se permite, porque nosotros no somos burbujas de otras áreas. Nuestra burbuja es esta y es la familia. Debe haber un equilibrio emocional, físico y espiritual. Nuestra burbuja la tenemos que cuidar con confianza, con responsabilidad y con autosuficiencia. Entonces, nuestra burbuja la vamos a cuidar, que si yo me traslado y nos repiten constantemente que nos debemos de cuidar, pero eso tiene que ser de mí, cuidar mi burbuja mientras acaba esta amenaza que tenemos en este momento. Aprovechar para hacer cambios de hábitos. No vamos a comer pizza y hamburguesas o papitas. Buscar un horario, mantener nuestro horario de hábitos, fortalecer nuestras redes de apoyo a través de las redes. En el Hospital México, donde yo trabajo, afortunadamente el ICE facilitó iPhone y tablet para dar a nuestros pacientes, a unos que están en cuidados intensivos. Y nosotros tenemos que facilitarle a nuestros adultos mayores que se conecten con nosotros y no dejarlos abandonados. Ahora que nos permiten salir, caminar es uno de los ejercicios que motiva y estimula las endorfinas. La hormona que es como la morfina natural, la que te hace sentir sin dolor físico ni emocional y que te alivia la tristeza y el estrés. Cuidarnos también de elegir nuestras amistades. Vemos pleitos por Facebook, viste que se peleó fulana, o en los grupos de chat. Hay que cuidar y salirnos de las personas tóxicas. Abandonar las personas tóxicas, aunque sean de la familia, porque a veces en la familia también nos encontramos con emociones tóxicas. Y si a mí me altera, retirarme. Y el miedo siempre va a estar con nosotros, pero esta vez se presentó gigante. Se presentan todos los tamaños, pero esta vez se presentó tamaño grande. Pedirle al miedo que no nos acompañe, que no es necesario, que se quede. No cargar ese miedo. Aprender a jugar con la familia en esos horarios, rutinas que vamos a hacer, abrazar, aunque sea virtualmente, escuchar música. Ya no se encuentran estos juegos, ahora todos están aquí en los juegos virtuales. Yo juego uno en la tablet, porque no encuentro un uno para jugar cartas, que me encanta. Entonces, dentro de las actividades de nuestra familia, de nuestra burbuja y de mi autocuidado, porque me tengo que cuidar yo, también es compartir con mi familia. ¿Por qué no? Yo después de vivir tantos años en este bello país, aprendí a hacer café y chorreado, porque nunca aprendí a hacer café porque siempre dependí de que mi esposo es el que hace café. Me di la tarea de comprarme un chorreador y hacer mi café. Y sabe delicioso. Ese fue mi propósito. ¿Por qué no aprender a hacer una habilidad? ¿Por qué no compartir con la familia o hacerlo yo porque yo quiero? ¿Por qué no cantar? Yo canto horrible, pero me encanta cantar. Sin karaoke, a capela. Pero me gusta cantar, más que bailar. Y bailar también estimula la endorfina porque mueves tu cuerpo. Hay una técnica muy, muy reconocida a nivel mundial. Esta la tiene que manejar un profesional, pero podemos buscar en las redes sobre esta técnica que consiste en relajarnos y tomar conciencia de nuestras emociones para eliminar frustración, ansiedad, para cambiar ciertas situaciones. Las invito a buscar esta técnica, que hay muchísima información. Si yo quiero practicar esta técnica, yo la puedo hacer, me puedo sentar, no acostada, porque acostada no me voy a relajar ni voy a
a mejorar nada. Me siento, me relajo, respiro, pongo música, ¿no? Exhalo, visualizo mi cuerpo, trato de poner mi mente en blanco. Y como les decía, hay un video muy gracioso de Martin Boroson, para que lo anoten. Ustedes ponen en Google, meditar en 1 minuto, y sale Martin Boroson. En 1 minuto, él nos enseña cómo adquirir la habilidad de meditar. Meditar significa como poner la mente en blanco, porque mentiras, voy a meditar o voy a leer y estoy dándole vueltas a los pensamientos que me están autosaboteando. Empiezo a tener pensamientos negativos, pesimistas, catastróficos, anticipados. Mentiras, que estoy relajada. Entonces, él nos invita en 1 minuto a hacerlo. Hay también técnicas para conciliar el sueño con música. Yo les recomiendo. Este es un tema que dura hasta una maestría hay en esta técnica. Y cuando termine, una vez más en la vida de cada mujer, vamos a tener esta capacidad que hay que aprender a través de las adversidades. La resiliencia, que es la capacidad humana para enfrentar, sobreponerte y ser fortalecido o transformando por experiencia la adversidad. Es la capacidad de afrontar las adversidades, porque si hay algo que vamos a aprender, es que vamos a salir fortalecidas, porque tuvimos carencias de algo que teníamos seguro, la libertad. Y también vamos a aprender que si yo estoy bien, los demás van a estar bien. Yo no puedo ponerme de último, tengo que ponerme de primero. Eso no es ser egoísta, no es ser narcisista. Necesito estar bien para poder dar y ser una mujer, como conclusión, empoderada. Y no musculosa, simplemente empoderada, una mujer responsable, no victimizar ni culpabilizar al otro, ser consciente de mis sentimientos, resiliente, valiente, porque actúo a pesar del miedo, porque lo estamos haciendo muchas de nosotras mujeres. Ir al hospital y darme un montón de herramientas, no podía trabajar, pero lo tuve que hacer porque tenía que cuidarme también la parte de riesgo. Ser comprometida, crecer en todas las áreas de mi vida, aprender, implementar para los demás y sobre todo ser compasiva, pero primero conmigo. Primero compasiva conmigo, no justificar, sino compadecerme de mí para ser resiliente y ser una mujer muy empoderada. Espero que en este breve recorrido de mi ponencia les haya quedado claro de que no podemos ponernos al final de nuestro autocuidado, porque nosotros, si pertenecemos, todas pertenecemos a una familia, aunque tengamos un hijo o no lo tengamos, tenemos a alguien a la par, somos una familia y tenemos que cuidarnos para poder conservar una salud física, emocional y espiritual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rebolledo. Acá vamos a iniciar. ¿Cómo están? A todos los participantes. Ahora contamos en este momento con 33 personas en línea. Les agradecemos su tiempo y vamos a empezar a responder, más bien a direccionarle, doctora, algunas de las preguntas que ellas puedan plantear. Katia Rubio nos planteó por preguntas y respuestas lo siguiente. Vamos a ver. Dice, las madres de chicos con necesidades especiales, doctora, la labor que desempeñan los padres es abismal. ¿Qué recursos usted cree que deberían comenzar a aportar tanto el gobierno, la caja, el MEP, no sabemos, ¿verdad?, gubernamentales en general a esta población tan específica? Y también le damos la oportunidad a otras compañeras de aportar ideas, doctora. Bueno, una pregunta muy importante. Tuve la fortuna a mis inicios de trabajar como en el área emocional, psicóloga. Soy médico y soy psicóloga y psicóloga, de trabajar en un instituto de educación especial, ¿verdad?, de gente adulta aquí en Costa Rica. Y aprendí mucho. Y sobre todo aprendí de que nuestra población con necesidades especiales también crecen. ¿Y qué hacemos muchas veces nosotros como madres o como padres? Los infantilizamos mucho. Los seguimos tratando como bebés y tratándolos como bebés. Y no les permitimos que ellos también puedan sentirse, pues, de acuerdo a la edad que tienen. En este momento existen, bueno, desconozco cuánto, existe apoyo. De hecho, en las escuelas
con apoyo de adecuaciones curriculares significativas. Yo tengo pacientes que yo les recomiendo que les ayuden con la adecuación significativa. Y obviamente, pero hoy no están en las aulas, están en casa. ¿Cómo me cuido yo y cuido a mi hijo, a mi hija, o a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, ¿verdad? Aún así, no pueden ser cuidadoras 24/7 porque eso es desgastante. Entrarían en el síndrome de burnout, se quemarían y no harían bien las cosas y se sentirían muy culpables. Entonces, tener una persona en casa con una necesidad especial, también hay que darle el espacio a esta persona con necesidad especial. No tiene que estar uno viendo a ver qué quiere, qué necesita, o si está bien. ¿Sí? Yo puedo autocuidarme también cerca de este ser querido. Más ahora que estamos en casa, porque cuando estaban en el aula, pues uno nada más lo dejaba y lo recogía. Pero ahora están con nosotros. Entonces, respetar los espacios, tanto de esta persona con necesidades especiales como los míos como familiar de esta persona. No se escucha. Aquí estoy. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Catalina Campos. Ella consulta cómo hacemos para dejar atrás la culpabilidad de no tener el tiempo para nuestros hijos por el tema del trabajo. Esto me imagino, Catalina, en el contexto hogar, ¿verdad? Estamos, pero no estamos. Gracias. Bueno, no solamente los hijos, las parejas también nos resienten, porque la mayoría tenemos audífonos, entonces estamos conversando y trabajando desconectadas con el entorno. Y muchas veces los que estamos haciendo teletrabajo vemos a los niños jalando a la mamá, mami, quiero esto, ¿verdad? Y la mamá voltea, estoy trabajando. Disculpen, ¿sí? Y probablemente esta mamá después vaya con toda la culpa y le diga, no quería, ¿verdad? Es que tienes que empieza uno con una explicación gigantesca, pero es una explicación que yo necesito, no necesita el niño. Al niño hay que siempre hacer un contrato conductual con el niño siempre. O sea, vamos a hacer un trato. Yo voy a trabajar de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora me voy a dedicar a jugar contigo. ¿Sí? Tenemos que organizarnos con el tiempo. Sentirse culpables, somos unas mamás muy protectoras, somos latinas. Nos gusta que nuestros hijos estén protegidos y vigilados por nosotros, por las abuelas, por los hermanos, por los tíos, o extendemos la familia. Pero si estamos ahora y no sentirme culpable es negociar aún la edad que tenga el niño. Bueno, obvio que un bebé no, ¿verdad? Pero sí decirle, en este pedazo de queque, este pedacito voy a trabajar, este pedacito voy a limpiar, este voy a cocinar y este va a ser para ti. Este para ti, de tal hora a tal hora, ¿verdad? Porque también cargar con culpas y después ir a pedir disculpas, más bien le hacemos más daño al hijo que bien. Gracias, doctora, por esa respuesta. Yo voy a presentarles unos datitos que vienen del informe de María Noel de efectos diferenciados de las mujeres. Es solamente como para provocar una reflexión, doctora. En Costa Rica las mujeres trabajamos en promedio 35.49 horas por semana, en promedio. Los hombres trabajan 13.42 horas en promedio por semana. Es decir, nosotras se nos ha intensificado la labor, como usted lo decía al principio de la transmisión, pero también es tema que tenemos que compensar lo remunerado con lo que no se nos paga, como siempre ha sido la lucha de las labores en el hogar. ¿Algún comentario? Sí, es verdad, pero las mujeres que no reciben remuneración económica a veces se sienten muy satisfechas con lo que hacen, se adaptan y se ajustan y les gusta, pero ahora están sobrecargadas porque a veces nosotras mismos no delegamos, nos gusta hacerlo todos nosotros, aunque estemos enfermas. Es que nadie hace las cosas como yo y me da cólera, ¿verdad? Uno queremos nosotros tener el control y no delegamos ni permitimos que nos ayuden. Entonces, uno tiene que buscar ese equilibrio que les decía, ¿verdad? Si yo quiero hacer todo, no voy a mantener la casa limpia como antes porque estamos todos en el hogar, ¿sí? Pero vamos a organizarnos.
ponernos la rutina de horario, si es posible, hasta por escrito en un papel, lo que va a hacer cada uno. Entonces, muchas veces las mujeres nos gusta, a mí me encanta cocinar. Por ejemplo, ¿verdad? Me siento feliz. De hecho, llevo mi comida a mi trabajo porque me gusta mi comida y me distrae mucho mi comida y me relaja, ¿verdad? Entonces, y uno tiene que buscar también las cosas que me agradan. Ahora sí es diferente porque la rutina cambió en el hogar. Imagínense, jugar con mi perro y el perro todo el día en el patio amarrado, porque ahora es otro problema, hasta que meten al perro ahora con las lluvias, también todo sucio con las patas del perro. Entonces, hay más desorganización en el hogar. Entonces, hay que tratar de equilibrar eso. Gracias. Gracias, muy amable. Tenemos una pregunta de Sadi Quesada. ¿Cómo estás, Sadi? Un gusto que estés con nosotras. Sadi pregunta, doctora, vamos a ver, ¿cómo hacemos para poder seguir un plan que nos ayude a desintoxicar el cuerpo y la mente sin sentir esa culpabilidad? Vea cómo recurre el tema de la culpabilidad, ¿verdad? Gracias. Sí. ¿Cómo desintoxicarme? Siendo una mujer empoderada, creyendo en mí, que lo que yo hago lo hago bien. Hoy me decía una señora que tiene un enamorado y me dijo, a mí me molesta que me diga que tengo unos ojos muy bonitos, ella los tiene azules. Y le digo, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo los tienes? Es que no, yo tengo los ojos como los tengo. O sea, ¿quién es la que ve los ojos feos? Ella. Tenemos que creer en nosotras. Nosotros se han dado cuenta que no existe un libro para ser buena madre o buen padre. No existe, nadie lo puede hacer, porque todos venimos con historias diferentes. Venimos con traumas diferentes, venimos con aprendizajes diferentes, inclusive hasta antes de nacer, porque antes de nacer ya hace el ultrasonido, usted sabe si va a ser niña o niño, ya venimos con un nombre asignado. Pero no porque venga con mandatos familiares, yo tengo que ser la misma, porque como mi mamá siempre fue así, yo voy a ser así. No, yo tengo que ser una mujer empoderada, como lo que les escribí al final. Creer en mí y que lo que estoy haciendo también lo estoy aprendiendo. Porque con los hijos se aprende, con la pareja se aprende, con las amigas se aprende. Por eso los niños salen a la calle a temprana edad, porque tienen que adquirir habilidades sociales a través de la educación. No pueden aprenderlo todo en la familia. El lugar de la familia es muy importante porque es el lugar de aprendizaje. ¿Cómo desintoxicándome? Quitándome culpas del pasado, porque venimos cargando culpas o duelos no elaborados, pérdidas, porque aunque digan, yo estoy divorciado, afortunadamente, mentira, usted está divorciada, pero eso fue una pérdida. El haber cambiado de trabajo, haber cambiado de pareja, el haber perdido un hijo, haber perdido una mascota. Si usted viene cargando muchas pérdidas también, pues viene cargando y se va intoxicando de esas cosas. Es liberarnos de cosas que no pertenecen en la vida de uno, porque nosotros tenemos una historia diferente, una familia nuclear diferente. Mi familia nuclear es con la que yo convivo. Mi familia de origen, si yo tengo problemas porque mi hermana siempre se ha peleado conmigo y tienen 60 años, sí, eso era cuando eran chiquitas, adolescentes, pero ahora usted tiene 60 años. Es como cambiar de que yo soy una mujer empoderada, soy una mujer que yo puedo manejar la situación, no puedo seguir dependiendo o dejando manipular por otras personas como en el pasado. Muy bien. Gracias, doctora. Aquí tenemos como 3 preguntitas más, a ver si las hacemos rápidamente. Okay. Virginia Rodríguez la envió al correo, dice que es interesante cómo a la mujer se le exige en la casa, como si fuera que no trabajara, en el trabajo como si no fuera madre. Al hombre se le exige de esa manera, además el hombre no tiene exigencia, además la mujer debe demostrar también alta capacidad. Al hombre ya se le da por un hecho. Sí. Sí, es cierto. Y en medio de la pandemia, en mi caso, estoy bajo orden sanitaria con teletrabajo, tratando de guiar las cosas casi inalámbricamente, cómo ayudar a la pareja que no tiene esa capacidad que ha desarrollado la mujer y cómo dar igual soporte emocional a los hijos. Son como 3 en una. Gracias, Virginia. Sí, Virginia, sí, muy interesante. Verás que incluso en un estudio que hicieron en el Reino Unido con el Zoom, ¿por qué la voz del hombre se le pone más atención cuando hablamos nosotros las mujeres? Por el tono de voz. Desde ahí hasta la comunicación del tono de voz nos descalifican. Las que estamos trabajando, yo al menos cuando trabajo, la mayoría son mujeres, médicas, y son 3 hombres,
Y me puse a observar a ver si era cierto. Y si era cierto, cuando habla el médico, interrumpe, todo se calla. ¿Sí? O se ríen por una gracia que dijo él. No sé, es cultural también. O es social, o es lo que hemos luchado muchas veces. Lo que yo no pude arreglar antes, o sea, ya venimos con problemas del pasado y queremos que la pareja sea ahora diferente. Tenemos que ajustarnos y empezar a organizarnos en esta etapa de confinamiento y de responsabilidades con los hijos. Los hijos no son para jugar a caballito, a fútbol. No se trata de eso. Los hijos también hay responsabilidades. Hay que hacer también, negociar con mi pareja, con el padre de mis hijos, que si el papá vive fuera de la casa, que también tiene que mantener la comunicación. Pero si es un papá que nunca se involucró con los chiquillos, pues difícilmente lo va a hacer ahora. Es reorganizarse en el hogar, no asumir. Es que nosotros asumimos muchas cosas que no se pueden. Aquí vemos una grandísima oportunidad, ¿verdad? Seguimos con la pregunta de Irene. Irene dice, doctora, generalmente de una situación particular como esta se espera casi por lógica que nos debe dar ansiedad o estrés y de una situación X, ¿verdad? Resulta Y. Pero puede suceder que la respuesta ante el confinamiento sea una adaptación pronta o debe suceder sí o sí alguna etapa de estrés o ansiedad. ¿Sí se entiende? Bueno, sí. Vieras que tenemos un grupo de personas que ya los psiquiatras tienen detectado en relación a las personas negativas, las ignorantes, dice él, o las personas que no hacen caso. Y vemos que hay un cierto de población que no están en el mismo canal de autocuidado que el resto de la población y nos enojamos mucho, ¿verdad? No entendemos, porque siempre va a haber un porcentaje de la asociación que va a ir en contra de la asociación, de la sociedad, en contra de todo lo que estamos haciendo, inclusive dentro del núcleo familiar. Nos van a querer sabotear que pensemos como ellos piensan. El proceso de ajuste y de adaptación es lo mismo que elaborar un duelo. Depende de cada herramienta de cada persona. Entre más rápido yo me desintoxique, como lo dijo una de las participantes, más rápido voy a ajustarme y adaptarme. Acuérdense, muchas mujeres que estuvieron embarazadas, en un momento se adaptaron a ese panzota así de grandota, se adaptaron hasta acostarse de un modo o del otro. Llevó 9 meses para adaptarse a un proceso de embarazo. Todo es un proceso, no es de un día para otro. Y no todos, aún en la familia, somos como la mano. Los dedos todos son diferentes. Cada uno se ajusta y se adapta de una manera diferente. Vamos con la pregunta de Ileana y creo que cerramos con el comentario de doña Rosa Fernández, a quien saludamos por haberse unido a la transmisión. Dice Ileana, gracias por la oportunidad. ¿Cómo enmendar esas pérdidas de control con enojos que a veces tenemos por el grado de estrés actual? Muchas veces dañamos sin querer queriendo. Sí, y aparece la culpa, ¿verdad? Porque me arrepiento. Porque como lo dije ahí, cuando hicieran el test que les hice, la poca tolerancia a la frustración, y lo hago inconscientemente y después me arrepiento. Tener una actividad, un distractor cognitivo, un distractor donde yo tenga que desconectarme, donde yo le decía a la señora hoy, agarre los audífonos, señora, aunque no tenga nada en la mano. Cuando sus hijos la desestresen y póngaselo por aquí, como que anda usted cantando y escuchando música. Tienes que desconectarte también. O sea, no puedes estar teniendo el control de todo, porque el control no lo tenemos. Ahora nos pasó algo que el control es de externo. Me decía una paciente, no puede ser que yo, que me creí libre porque pasé por el cáncer, ahora me siento otra vez atrapada con más miedo. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo quitarnos? Buscar distractores, porque no hay otra, ¿sí? Y por último, el comentario de doña Rosa Fernández. Nosotros tenemos, del gremio de educadores, tenemos muchos, igual del gremio de enfermeras y del gremio de las ciencias, digamos, de la salud en general. Doña Rosa plantea que en el caso que estabas hablando de las adecuaciones curriculares, que es importante descubrir las capacidades de cada una de las personas ahora en estos tiempos. Tal vez en casa se da diferente la percepción de cuando no están en casa, ¿verdad? Los muchachos que tienen necesidades especiales.
Así es, en este momento los chicos en casa tienen más distractores. Tienen los juegos, tienen la cama, tienen el cuarto, tienen el refrigerador. Entonces, mantener la atención y el control de los hijos casi que es imposible, ¿verdad? En cambio, cuando están en la escuela, pues tienen sus rutinas, pero el tenerlos en casa es más difícil poder mantener el control de la atención, la concentración, cumplimiento con tareas, y podemos también ser poco tolerantes, pero recordemos que no somos la docente, somos la mamá, somos la mamá. Yo no puedo asumir el rol de docente, le acompaño y le ayudo a mi hijo, pero no para que haga las cosas como yo quiero. Hay muchas mamás que no saben leer, escribir, que no fueron a la escuela y tienen que acompañar a sus hijos a la tarea y están frustradas porque no nos pueden ayudar. En la clase de inglés no lo pueden ayudar. No, es que usted es la mamá, usted lo acompaña, supervisa que haga sus tareas, ¿sí? Bien. Bueno, entonces vamos, nos quedan un par de minutos. Si alguna compañera quisiera hacer un comentario a la doctora, les explico que tuvimos anteriormente una diapositiva con el correo de la doctora y les va a quedar también en la grabación de esta sesión, ¿verdad? Se le puede luego hacer una consulta tanto a ella como a la doctora Rangel. Si alguna quiere, puede levantar la mano y aquí o ponerla, y la compañera técnica, Lady Jackson, nos ayuda con habilitarle el micrófono. Vamos a ver. ¿Alguna valiente? Yo estoy viendo a Andrea Cordero. Dice que tiene una hija que demanda mucho, requiere atención desde que se levanta y no se despega. Es una energía inagotable. Trato de entenderla con los aparatos eléctricos, pero es complicado. Un tip para esto. Bueno, hay chicos hiperactivos dependiendo de la edad. Imagínate tener a la mamá todo el día cuando en otros momentos no la tenía todo el día. Porque antes iba a hacer compras, ahora está encerrada con ella. Qué difícil. También hay que empezar a desarrollar la paciencia, la tolerancia y poner límites también a los chicos. O sea, no, usted se queda aquí y hasta para ir al baño. Hay chicos que no te dejan ir al baño, te están tocando, que salgas. Ya están las mamás con las puertas abiertas. Entonces también hay que aprender a la implantación de límites desde pequeños, sin regañar, sin regañar. Simplemente concretos, porque si le damos una hablada, el chico no lo va a comprender. Voy a ir al baño y ya vengo. Estoy ahí, pero cierra la puerta, porque es tu privacidad. ¿Sí? Pero cambiar una personalidad de una chiquita, no sé qué edad tenga porque no lo dice, pues qué difícil, ¿verdad? Pero sí es difícil. Los niños ahorita están por ese problema, que están en su proceso de neurodesarrollo confinados. Pésimo para ellos. Necesitan correr, necesitan gritar. ¿Ustedes han visto los chiquitos que gritan por nada? ¡Ah! ¿Verdad? Necesitan. En la casa no pueden gritar porque ¡cállate, está molestando! Ellos necesitan también moverse y ahora se van a poner más hiperactivos porque están en una jaula con la puerta abierta. No pueden salir, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a la compañera Andrea Cordero. Ella nos manda un saludo de parte de Alianza de Mujeres Vanguardistas. Dice temas necesarios e importantes, y por ahí nos comenta una compañera que la expresión es muy bonito. Muchas gracias por la charla. Dice Virginia Rodríguez, qué rico una teleconferencia que no sea de trabajo. Ay, sí, hasta a mí me gusta. Muchísimas gracias, vamos a ir entonces. Cuídense mucho con sus burbujas. Excelente. Y vamos a darle el pase entonces, voy a compartirles un momentito la pantalla para que ustedes vean por dónde vamos. Un segundito para poderles compartir. Estamos en este momento pues haciendo la transición a la segunda charla, menos culpa y más equidad. Vean qué tan acertadas estábamos ustedes, ¿verdad? Y nosotras en este tema. Con la doctora Constanza Rangel, está en nuestras manos sentir menos culpa y más equidad. Bienvenida, doctora Constanza Rangel. Voy a dejar de compartir para que usted pueda iniciar su parte. Buenas tardes.
a todas, muchísimas gracias de estar acá. A todas las personas, porque vi entre los participantes que contamos con algún caballero. Y bueno, yo voy a entrarle por otro lado y ya tenemos información de aspectos sumamente importantes acerca de lo que estamos viviendo y de algunas posibilidades de ventaja que tendríamos para mejorar o abordar estas situaciones. Voy a entrar con la presentación y me voy a ir como rápidamente, permítanme, porque la puse al final. Vamos a ponerla desde el inicio. Y ya desde el inicio me gustó poner esta imagen porque creo que ahí está claro de qué podemos hacer con nuestras manos, ¿verdad? Y esta capacidad de resolver o de abordar está diferenciada en las personas. Aquí se ve con respecto al sexo y el género, pero tenemos muchas más condiciones y situaciones que nos pueden estar limitando. Antes de eso, me gustaría aclarar un concepto que va a ir apareciendo a lo largo de la presentación que les comparto, que es el concepto de situación y de condición. Son los conceptos que utilizamos para analizar el disfrute de los derechos humanos y para analizar toda una serie de variables y situaciones relacionadas con el bienestar. Condición son aquellas características de mi cotidianidad y de mi persona que no son cambiantes, son características que van a permanecer a lo largo de mi vida. Y en esto estamos hablando de etnia, de raza, de sexo, de escolaridad. Algunas de estas condiciones pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, incluso ahora se puede cambiar la condición de sexo, pero no totalmente tampoco, ¿verdad? Tenemos diversas manifestaciones sexuales y solo podemos alterar algunas de ellas, como serían los genitales, pero no podemos cambiar los cromosomas, por ejemplo. El nivel de estudio podría ir cambiando, pero si yo paso una larga temporada habiendo sido analfabeta o habiendo terminado únicamente mi primaria, eso ya se convierte en una condición. Y la situación se refiere a aquellas características que son de orden temporal, que son situaciones que van a pasar, que no van a estar permanentemente. No obstante, hay situaciones que se pueden convertir en condiciones y hay condiciones que pueden pasar a situaciones. Entonces, esta diferenciación es importante para lo que vamos a ir conversando. A ver, yo tengo que entrar primero por la cuestión política, que eso es que no se ha abordado todavía. Ahora lo que abordó la doctora es en una dinámica más de la esfera de la cotidianidad o de la propia persona como individuo. Yo voy a entrar al entramado, a la red de prácticas y de lógicas de poder que determinan nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros sentimientos. Estas prácticas y lógicas de poder han estado determinadas por el patriarcado, especialmente en lo que se entiende como la división sexual de trabajo. Es decir, a los varones les corresponden estos trabajos, a las mujeres estos trabajos. Una de los aspectos que ha hecho que se dé la división sexual del trabajo, y por eso se habla de división sexual, tiene que ver con la maternidad, con la naturalización de la maternidad desde el embarazo hasta el fallecimiento del hijo como una responsabilidad o una acción propia de las mujeres. Entonces, estas prácticas incluyen lógicas, que son formas de pensar y de abordar el mundo, y se producen cuando nos domestican para pensar, actuar y sentir de determinada manera, de forma tal que logremos satisfacer las necesidades sociales, políticas y económicas de cada momento y del establishment, no mis necesidades, sino las necesidades estructurales en cierta organización sociopolítica. Estas prácticas reflejan la manera de relacionarse que nos manda el patriarcado, de forma tal que se construye un juego de roles, que creemos que son ideales
que son propios, que son los ideales que debemos de cumplir. Y aquí estén pensando todo el tiempo en la culpa, porque la culpa está relacionada con esto que les estoy hablando. Si se me plantean unos ideales de comportamiento cuya satisfacción no está en mis manos y por lo tanto no lo voy a poder complacer, me voy a sentir culpable. ¿Por qué? Porque yo me creí que ese juego de roles era algo que yo deseaba, que son mis propios deseos y mis propios valores. Es decir, son ideales que creemos, estos mandatos de masculinidad y feminidad, creemos que son nuestros. Yo hablé del patriarcado. El patriarcado no voy a explicar mucho lo del patriarcado, si tenemos otra oportunidad podemos abordarlo más. Pero el patriarcado tiene una característica particular y es que la forma de relación patriarcal es de autoritarismo y de dominio. Ese es el sello de una vinculación. ¿Cómo puedo entender si una vinculación es patriarcal, si un acto es patriarcal? Bueno, porque parte de una imposición de autoritarismo en la educación, en la familia, en los grupos, en los mismos y hasta el autoritarismo conmigo misma, lo que yo me exijo a mí misma de querer ser. Este patriarcado, con este autoritarismo, nos promueve formas de relacionarse que son de dominio de todos los días y violentos del cuerpo y de la vida, no solo de las mujeres, sino de lo femenino o lo no masculino para someterlo. Y una vez que ya nos han dominado, nosotras somos las que replicamos este autoritarismo y este juego de roles ya desde el lugar de sometimiento, porque ya incorporamos obediencia y pasividad con respecto a esa estructura. Claro que también están agredidos los varones que no se adaptan a lo esperado y también están siendo agredidas las personas que forman parte de grupos étnicos que no son aceptados por el establishment, que son considerados inferiores, y también con las personas que están en condición o en situación de pobreza. Aquí está una lámina que me gusta mucho porque tiene que ver con estos discursos que nos van enredando y que acabamos asumiendo como propios y que son actos de violencia. Entonces ya contamos con relaciones estructuralmente discriminatorias. No es que los pececitos anaranjados no quieren al pececito oscuro, es que hay una estructura sociopolítica determinada, una forma invisible que hace que haya un antagonismo o una separación entre estos peces. Son formas invisibles. ¿Por qué digo invisibles? Porque ya las hicimos normales. Ya nos pareció normal gritarle a alguien que no obedece, regañar a la empleada doméstica. Nos parece normal. Por ejemplo, la compañera que habló antes habló de algunas de sus experiencias. Yo también trabajo en la clínica como psicoanalista y hay mujeres que llevan 20 años casadas con hombres que tienen muchísimo dinero y ellas no tienen acceso a nada de ese dinero. Lo que tienen de bienes es lo que él les regaló, el reloj, la computadora, y a ella le parece normal. Sí, eso es así, él es así, esta es nuestra forma normal. Se decretan, o sea, se ordenan cualidades y actitudes en hombres y mujeres como si fueran lo natural. Es decir, por ejemplo, en toda mujer hay una madre, o los hombres no son capaces de cuidar bien a los niños. Estos son ejemplos que producen tratos desiguales y antojadizos asumidos en distintos contextos e instituciones. Esto no ocurre solo en la familia, ocurre en cualquier ámbito de vinculación. Aquí estoy haciendo una cita de Mary Wollstonecraft que dice, por cuando la gente critica esta situación del feminismo, bueno, el feminismo tiene que ver con el deseo de que las mujeres tengan poder sobre ellas mismas, no poder sobre otras mujeres o sobre otros hombres, porque entonces estaría replicándose la dinámica patriarcal. Ahora, quiero hacer una aclaración. El patriarcado lo ejercemos hombres y mujeres. No es que las mujeres no somos patriarcales o solo los hombres ejercen el dominio patriarcal. No. Hombres y mujeres repetimos
estos roles patriarcales. Aquí están algunas de estas características de los roles, ¿verdad? Interesante, como por ejemplo no tomar decisiones, ser débil, el otro ser fuerte, tener oportunidades, tomar decisiones. De esto no me voy a meter mucho porque pues, muchas de las que están aquí tendrían mucho que decir con respecto a eso. Bueno, ¿por qué el feminismo propone una perspectiva de género cuando vamos a analizar esta problemática y en especial también lo que está relacionado con la salud? Bueno, ¿qué es esta perspectiva de género? Quiere decir los anteojos de género, la mirada desde las teorías feministas. Bueno, esa mirada lo que va a estudiar es la dinámica de las relaciones entre las personas según su sexo, para evaluar las consecuencias sobre todos los aspectos de desarrollo de hombres y mujeres, como el ejemplo que nos diera la compañera antes del tiempo dedicado al trabajo en el hogar diferencial que está entre hombres y mujeres. También aquí entraría la brecha laboral, la brecha salarial. El INEC tiene estudios muy importantes que hablan de esta brecha, es decir, cuál es la diferencia que hay entre lo que gana un hombre y una mujer desempeñando el mismo trabajo. Esta perspectiva va a identificar cuáles son estas situaciones, cuáles son estos problemas y cuál es la situación y la condición de las personas involucradas que hacen que se mantengan inequidades sociales, porque se pertenece a uno u otro sexo, porque se pertenece a una u otra orientación sexual, porque se pertenece a una u otra clase social, es decir, no aplica solamente con género. Esto quiero enfatizarlo. No se va a ver solo el género, sino que van a ver todas las condiciones y situaciones que hacen que no se dé un disfrute equitativo de derechos. La construcción del género es decir, la forma en que nosotras vamos construyendo a partir de estos discursos que nos van vendiendo desde pequeñitas y desde pequeñitos con respecto a ser mujer, lleva factores protectores, pero hay también factores negativos para nuestra salud y para el desarrollo no solo nuestro, sino de también los hombres y de las personas menores y mayores de edad. Bueno, entonces les estoy proponiendo que se acentúe lo social y lo político, lo cual no excluye lo biológico en la salud. La salud tiene que ver con factores biológicos, como miran en este cuadro, con factores sociales. La perspectiva es de género que hace, cosa que no se hace en muchas políticas públicas, o sí se hacen las políticas públicas, pero cuando se llega a las personas usuarias de la Caja del Ministerio de Salud, del Poder Judicial, esto no llega hasta abajo. Y esto tiene que ver con que son prácticas que deberían de obedecer a un análisis de las conexiones que se dan en las personas entre sus factores biológicos y sus factores sociales. En salud, específicamente tratando de entender probabilidades que tiene esta persona para mantener su salud, enfermar o morir por causas prevenibles, y las probabilidades que tiene la persona de mantener, está repetido, y también, disculpen, ahí me equivoqué, sería por causas no prevenibles, serían las dos opciones. Y si bien se tiende a orientar esto solo a lo relacionado con la salud biológica, cabe decir que un montón de acciones con respecto a las instituciones, es decir, los tratos o los abordajes que se hacen desde las diversas instituciones estatales y no estatales, tienen consecuencias en la salud de las personas. Y en esto incluiría medios sociales de comunicación. Es decir, la serie que estás viendo, el noticiero que estás escuchando, todo eso te va a involucrar factores sociales que van a incidir directamente en tu salud. Aquí está el control social. Puse esta gráfica para ver cómo vamos siendo manipuladas las personas a través de esta aculturación, de este aprendizaje pasivo de roles sexuales y de mandatos de género.
Me gusta este cuadro que se utilizó en uno de los programas de salud del país, que es un modelo de determinantes sociales de la salud. Aquí estaríamos hablando de una manera de graficar los factores sociales. Y entonces tenemos los aspectos socioeconómicos, los factores, los aspectos, la calidad, la cobertura de los servicios de atención, las creencias culturales, las costumbres propias de nuestra cultura y nuestra propia biología, que va a ser la que va a determinar en forma conjunta nuestra morbilidad y nuestra mortalidad. Pero no solamente, repito, morbilidad física, también psicológica. Esa distribución desigual que vemos, que padecemos, provoca inequidades en el acceso al trabajo, a la educación, al ingreso, que van a impactar a los grupos humanos más vulnerables. Ahora, a todo esto, aquí estoy hablando de la situación pre-COVID. Ahora, al rato, voy a decirles qué es lo que tenemos que sumarle a esto. Bueno, las inequidades están conectadas con las diferencias de género y con las diferencias económicas. Y estas inequidades las sufrimos en las formas de gobernanza, en las políticas públicas y en los valores y normas. Es decir, todo esto está interconectado. Este modelo de perspectiva de género de la salud sostiene dos afirmaciones. Una, que si la ciudadanía y el Estado, es decir, si nosotras las personas, haciendo uso de nuestro poder de ciudadanía, que no todo mundo tenemos acceso a actúan en estas determinantes, se va a evitar que se concentren los riesgos en ciertas poblaciones y se mejoraría su salud. Pero para ello se requiere, en primer lugar, identificar las inequidades del nivel macro que las producen las formas de gobernanza, las políticas públicas, los valores y normas, condicionando diferencias de género y condición socioeconómica. Me gustaría que aquí vayan pensando en algunas expresiones de esto, porque aunque suene muy teórico, todo esto está hablando de lo que nos pasa día a día, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, pues, de la cuestión del trabajo en los roles sexuales, ¿verdad? No estamos trabajando, pero estamos haciendo de todo. Y bueno, la OPS propone para abordar estas desigualdades, para hacer un análisis desde una perspectiva de género, 3 preguntas importantes. Ahora, estas preguntas de la OPS las pongo aquí porque no se utilizan solamente para generar políticas o programas de intervención. Estas son preguntas que me debo de hacer yo misma en todas mis interacciones, en mi propia familia, en mi trabajo, en mis relaciones con mis padres, con mis hijos, con mis vecinos, en mi participación en un partido político, en una ONG o en una organización. Entonces, las 3 preguntas son: ¿quién hace qué? ¿Quién hace cuándo? ¿Quién hace dónde? ¿Y con quién lo hace? La respuesta va a identificar los roles, las prácticas y los vínculos. ¿Y de qué me va a hablar? Bueno, de la división del trabajo productivo, reproductivo y de gestión comunitaria por sexo y género, y de las relaciones sociales y de poder que surgen de esos roles. Todo rol implica, ¿cómo se dice en teatro? Un script, ¿verdad? Ya hay un guión. Si yo me relaciono desde el sometimiento con X persona, con X situación, eso está implicando que para esa persona yo soy subalterna, lo sea o no.
Esto de la división del trabajo es importantísimo porque es desde una perspectiva de una economía feminista, es decir, que no solamente se ve la productividad en términos de insumos y servicios, sino también del trabajo reproductivo, que es un trabajo que se nos ha asignado de forma obligatoria, seas o no mamá. Tienes que ser mamá aunque no tengas hijos, es decir, tienes que servirle el café a alguien, tienes que acercarle el lapicero, tienes que hacer para otro. Esto no lo he hablado y hay una característica de la identidad de la mujer determinada por el rol sexual hegemónico femenino, que es esto. Toda mujer tiene que ser mujer al servicio de, en una relación donde ella es la que facilita la vida del otro. Y esto puede ser de mi mamá, de mis hijos, de mi jefe, del gato, de la presidenta de tal asamblea, en fin. Y ese es nuestro papel reproductivo. Ser una buena mujer es ser una mujer que da servicio, hijos, mantenimiento o placer. El cuerpo de la mujer está visto como un cuerpo que otorga o produce estos bienes que son muy preciados. La crianza, la educación, velar por los hijos, por el hogar y dar placer al compañero sexual o a la persona con la que se relaciona. Si una mujer no da uno u otro, no sirve. En esta cara de la identidad hay dos monedas. En esta moneda hay dos caras. La mujer buena produce solo placer, la puta. La mujer buena produce solo servicio para los otros, la gran mamá. Y ambas caras están desvinculadas. Ha sido muy difícil entender que somos mujeres sexuales y maternales al mismo tiempo. Segunda pregunta, ¿quién tiene el uso de qué? Esto apunta al acceso y al control de cualquier tipo de recurso, el que sea. Tercera pregunta, ¿quién decide qué se usa, quién lo usa y cómo se usa? Y esto está apuntando al control. Y esto quiere decir, estas preguntas, estas respuestas nos van a llevar, como lo pongo aquí en esta flecha, a identificar los estereotipos en la planificación y en la acción para poder crear conciencia. Quiero repetir que estas preguntas las puede aplicar usted en su propia familia o en su propio trabajo. Aquí tenemos la división sexual del trabajo. Voy a hablar un poquito de los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Bueno, hay recursos materiales, económicos, políticos, de información, de educación, de tiempo, y hay recursos internos, y recursos psicológicos, subjetivos. En este sentido, estamos hablando de, en los materiales, trabajo, tipo de trabajo, crédito, dinero, transporte, alimentación, equipos. Y ahí que tengo que ver, cuáles son las facilidades que tengo para cuidar a mis hijas e hijos, cuáles son las facilidades que tengo para tareas domésticas, si cuento con seguridad social, con seguro médico, con servicios y suministros de salud, con vivencia, con un salario justo. Políticos, la posición de liderazgo y movilización de las personas que están en posiciones de decisión y si participo en espacios de opinión. Y esto tiene que ver con el uso de mis recursos de comunicación, negociación y concertación. En cuanto a la información y la educación, son los recursos que yo necesito, porque no se trata de decir a las mujeres empodérense. O sea, no. O sea, ¿cómo? Empodérate. ¿Cómo? Necesito recursos. ¿Cuáles son mis recursos que tengo, que no tengo y que puedo adquirir? Son la información y la educación, son insumos para tomar decisiones que me permitan un cambio real de cierta situación o un mejoramiento de cierta condición o problema. Y ahí está la educación formal y la educación informal, y están los medios masivos de información y la manipulación a partir de las redes. Esto implica educación no formal, como con entrenamiento en trabajo, capacitaciones, y también espacios en donde yo no sea un ente pasivo receptor de información, sino una persona en donde pueda intercambiar, una persona que puede intercambiar opiniones en diferentes espacios.
Ok, recurso de tiempo. ¿Cuáles son las cantidad de horas que yo puedo usar a mi libre albedrío? Vean, dice para uso discrecional. Ajá. Y dentro de eso está el tiempo laboral remunerado, que si tiene una flexibilidad o no tiene flexibilidad, que ese es un asunto que está pasando ahora en el confinamiento y que ustedes podrán comentar más adelante. Los recursos internos, la autoestima y la confianza en mí misma, que tiene que ver con mi capacidad para expresar intereses propios. Hay otro tema que es el multitasking, que es el, ¿cómo dijeron? Multiusos, multihabilidades, no sé cuál fue la palabra. Multitarea, Constanza. Multitareas, ¿verdad? Multitasking, sí, tasking es tareas. Bueno, esta es la super mamá multitasking que lleva a la conformación de un concepto que yo he usado hace miles de años y que finalmente me lo encontré en un libro. Hay un libro experta en esta situación, gringo, que se llama momism, o sea, mamaísmo, ¿verdad? Que es, no como antes eran las mamás, que se esperaba que fuera lo máximo, el hogar, ¿cómo se dice? El centro del hogar, el calor de la familia, el alma de la familia, la super mamá, víctima, sometida. No, esto cambió a partir de los años 80 y ahora tenemos una diferente supermamá. Son mamás que están obligadas de alguna manera a trabajar fuera de casa. Quiero comentar algo rapidísimo aquí, que siempre dice la gente que hoy las mujeres se han liberado porque ahora pueden participar, se han empoderado porque ahora trabajan. No, no, no. Las mujeres hemos ingresado mayormente en el ámbito laboral, remunerado no, por necesidad, no por una decisión personal. La mayor parte de las mujeres que deben de trabajar aún en condiciones graves, lo hacen porque a como está la organización sociopolítica y económica, un solo salario en una familia es insuficiente para la satisfacción de todas las demandas, de las necesidades del hogar y de la prole o de los padres o quien quiera que conforme esta familia. Entonces, ahora las mujeres podemos trabajar fuera de la casa, podemos desear tener dinero y poder, podemos criar a los hijos y a las hijas solas o podemos elegir quedarnos en nuestras casas. Son los mitos del mamaísmo. Creer que las mujeres tenemos opciones, que somos personas que controlamos nuestro destino y que podemos aspirar a una autonomía. Ojo, pero tenemos que ser decentes y valiosas. Mujeres madres y trabajadoras. Una mezcla entre la Madre Teresa y la Mujer Maravilla. Este rol tradicional de género en sí mismo es contradictorio y ustedes pueden dar cantidad de ejemplos respecto a esto. Ok, vamos a hablar ahora de los factores de vulnerabilidad según algunas encuestas del INEGI, de las diferencias entre el bienestar de mujeres y de hombres. ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad? Es decir, aquí ellos están enunciando situaciones y condiciones. Edad, identidad, orientación sexual, salud en la maternidad, tipo de trabajo, presencia de red de apoyo, etnia, residencia y acceso a recursos estatales. Estas son nuestros talones de Aquiles. Ahora vamos a ver cómo se da esto con la pandemia, ¿verdad? Que también tiene unos mitos, porque está el teletrabajo con mayor flexibilidad laboral, con más tiempo con la prole y mayor mamaizamiento, porque se hace mucho mayor la demanda del mamaizamiento. ¿Qué pasa? Hay una situación de vulnerabilidad actual con lo de la pandemia a la que se le suman condiciones previas de vulnerabilidad. Y entonces tenemos como resultado mayor violencia estructural, que puede llevar a mayor violencia doméstica,
y una vulnerabilidad mayor con menos recursos. Les voy a poner un ejemplo. Una mujer que quiere ir a hacer una denuncia por violencia doméstica, ¿cómo va a salir de la casa? ¿Cómo va a ir al juzgado de violencia? ¿Cómo va a tomar cuál bus, cuál taxi? ¿Cómo lo va a denunciar en su hogar? Me pasó un caso con una mujer que tuvo una situación de violencia grave con su padre. Su padre la agredió terriblemente a la madre y a ella. Y fue a hacer la denuncia y le dijeron no, que no había recursos ahorita para eso, que ahorita se estaban priorizando otras cosas y no hay recurso para eso. Que si quiere, que vaya a denunciarlo como una contravención. Aquí tenemos que independientemente de que si el señor es conservador o es un señor progre o un muchacho progre, igualmente va a haber una situación de sometimiento, porque esta situación de sometimiento no es propia de las clases sociales menos remuneradas. Entonces ahora vamos a sumarle la situación a la condición que nos da violencia y vulnerabilidad. A mí se me ocurrieron algunas cosas que sumar, yo les agradezco si me pueden agregar algunas. Confinamiento. Gente que perdió el empleo, el subempleo o se le disminuyó el ingreso. Los chicos y las chicas en casa. La atención, la alimentación, la limpieza. La atención a las demandas escolares, ya lo vimos antes, sin tiempo. Hay una presión propia, hay una presión de la docente, hay una presión social, hay una presión para que seas una maestra. Los gastos extra, materiales, fotocopias, internet, celular, computadora o tablet, a los que tuvieron que hacer frente cantidad de hogares. Teletrabajo, usualmente, significa, no solo en la pandemia, ustedes me comentarán, pero el teletrabajo significa más trabajo y más tiempo de dedicación al trabajo, es decir, con menos tiempo para dedicarle a ello. Desempleo más las demandas escolares de los hijos en el confinamiento. Si ya había violencia previa o la violencia que se va a desatar por las nuevas condiciones. Sin acceso a servicios de la salud o legales y de protección institucional. Es decir, si a usted se le vence su medida cautelar de protección, ¿qué va a pasar? Las audiencias en familia, yo trabajo en todo esto de familia, penal, pero sobre todo familia y violencia doméstica están aumentando y las audiencias se están atrasando. Las determinaciones de las pensiones provisionales, las negociaciones de las pensiones están frenadas. No hay, se redujo el servicio de transporte público, hay restricción vehicular, hay plazos legales vencidos, como en las medidas cautelares, con el atraso de audiencia, hay acceso limitado a mi red de apoyo social o familiar, ya no comparto con mis amigas, con mis compañeros, con mis amigos, con mis papás si son adultos mayores. Resultado, recrudecimiento del bienestar y disfrute de derechos básicos. A esto sumémosle, por si no llevábamos mucho, lo que está ocurriendo trágicamente en la política costarricense de aumento del endeudamiento del Estado y del entorpecimiento de los programas y servicios con la parálisis económica de muchos sectores. Esto va a dar, después de la pandemia, una crisis socioeconómica, ya está, pero esta crisis no se va a acabar cuando se termine el confinamiento, sino que va a tener una duración bastante larga. Por eso yo me pregunto y les pregunto, en este contexto que yo les estoy planteando, ¿creen ustedes que puedo resolverlo todo haciendo lo posible yo? Es decir, si me están haciendo demandas que no puedo cumplir, pero yo me creí que las tengo que cumplir, y si no los cumplo, estoy fallando, eso es más culpa. Si yo no logro entender cuál es mi agency, mi capacidad de decisión, por más que yo haga ejercicio, por más que trate de organizar mi horario, es importante, y se los digo a ustedes, y quise enfocarlo desde acá, porque son mujeres preocupadas por políticas públicas. ¿Cómo tenemos que abordar el programa? No le podemos decir a la señora solamente que tome cursos de meditación o que aprenda a respirar, porque sí, es importante, está bien, pero la causa está más en un ámbito de lo que se llama en sociología violencia estructural, al cual
difícilmente puedo tener acceso. Entonces ahora lo que me gustaría es escucharle su respuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Rangel. Voy a darle el pase a doña Jania porque ella ya está con el control de las preguntas. Nos habían quedado un par de preguntas de la ponencia anterior, entonces esas las vamos a resolver por vía privada o al final, si nos quedan unos minutitos. Adelante, Jania. Gracias. Bueno, Constanza y María Luisa, ambas ponencias excelentes, generan más. No podemos extendernos tanto, entonces las felicito. Voy a iniciar ahorita con un análisis y una pregunta que hace Katia Rubio. A propósito de este contexto, dice, muchas mujeres buscan superarse con infinitas limitantes. ¿Cómo se podrá recurrir o a quién o a qué entidades para un asesoramiento educativo, económico integral? ¿Cómo podemos superar? Bueno, esta es una pregunta bastante difícil de contestar porque si bien se cuenta con ciertos programas institucionales, no todas las personas tenemos acceso a ellos. Y sobre todo las personas menos privilegiadas laboral o económicamente o con la educación. En ese caso, lo que se recomienda es la cuestión de los grupos de discusión, los grupos, la conversación con la amiga, con las compañeras, la búsqueda de los recursos estatales, ya sea judiciales, del IMAS, del Ministerio de Salud. Hay muchos programas y recursos de la misma caja que podrían de alguna manera ofrecer alguna salida, ¿verdad? También tenemos los programas que tiene el INAMU, pero es claro para mí, díganme ustedes, que todavía esto no ha sido suficiente. Yo iría más atrás en el sentido de la información, de la concientización, de conversar entre nosotras concientizándonos de esto a nuestras hijas, a nuestros hijos, de esta educación de la que también hablaba la doctora anteriormente, que se da en el hogar, de estos valores y del ejemplo que podemos dar, porque ustedes saben que con lo que más se quedan nuestros hijos o las personas que dependen de nosotras emocionalmente, es con el ejemplo y con nuestra actitud, más allá de lo que le digamos o no le digamos. Si yo le digo a mi hija, no dejes que tu novio te diga cómo te tienes que vestir, y yo me corrijo mi vestuario por lo que dice mi pareja, pues imagínate la contradicción en la que estoy incurriendo. Tiene que ver desde una reflexión nuestra, pero acompañada con nuestras compañeras. Excelente. La licenciada Fu Jing Li nos hace un comentario y al mismo tiempo hace una pregunta. El primero lo que dice es que, sin ánimo de ofender a nadie, todas las consultas en la charla anterior estuvieron relacionadas justamente con el papel de mujeres como madres, y creo que muchas veces somos nosotras mismas quienes reforzamos los roles que se nos han impuesto. Como señala la doctora Rangel, dejamos de lado nuestro papel como individuos e incluso somos nosotras quienes resultamos más duras a la hora de juzgar a mujeres que deciden no tener hijos o cumplir roles diferentes a los que la sociedad ha impuesto, como vimos ahorita, tradicionalmente a las mujeres. Por tanto, dice, cuando una mujer decide no tener hijos, la primera pregunta que le hacen es, ¿y qué opina tu pareja? Tuviéramos la capacidad de decidir por nosotras mismas. Ajá. Sí, muchas gracias a la compañera que hace esta apreciación, porque la identidad femenina heteronormativa es a partir del ser madre. Y cuando alguna mujer decide no seguir ese destino o no hacer de esa función su prioridad, entra a actuar lo que les hablé del control social, en donde nosotras mismas
Con esto interiorizado nos volvemos en la policía secreta, nosotras mismas, contra nuestras propias compañeras, hijas, primas. Es el control social, es el patriarcado actuando en nosotras. Por eso se llama violencia estructural, porque ya nos aprendimos el rol, ya nos lo metimos, y ustedes deben de conocer muchas mujeres que han decidido, no han decidido, que han sido madres sin querer ser madres. Pero es por esta presión del control social en que tienen que ser mamás. Por supuesto que lo que tenemos que promover es el respeto a la autonomía de las decisiones, pero eso solo lo podemos hacer si estamos claras que nos están obligando a cumplir algo que no tiene que ver con mis deseos ni mi desarrollo, sino tiene que ver con una sumisión de nuestros cuerpos y de nuestras mentes para seguir actuando como las que llevamos en la espalda todo el trabajo reproductivo para que del lado de la masculinidad sigan produciendo dinero, bienes y todo, porque si nosotras no sostenemos los hogares, ¿qué pasa con esos hogares? Entonces se necesita de nosotras sometidas. No, con eso no estoy diciendo, chicas, ya no limpien el piso. No es esta la apreciación, simplemente sean conscientes de que el piso es de todos en la familia y todo el mundo tiene que colaborar con eso. O, por ejemplo, algunas mujeres que me dicen en pareja, yo atiendo parejas, doy terapia de pareja. Entonces el hombre me dice, es que ella no se interesa por la casa, no limpia, no sabe cocinar, no hace la cama. Ok, ¿cuál es la solución? Aquí el trabajo hay que hacerlo y lo tienen que hacer mitad y mitad dependiendo de sus responsabilidades laborales. El que no lo puede hacer porque no le gusta, paga a quien lo pueda hacer o ve cómo lo resuelve. O se hace un arreglo de acuerdo de que entonces ella no va a hacer eso y en otros ámbitos de lo doméstico o de las decisiones, ella los va a asumir todo. Pero no que porque eres la mujer es la que te corresponde o no es porque tu hija la que le tiene que servir a sus hermanos. Muy bien, excelente. En realidad eso es perpetuar normalmente las costumbres, como decías hace un momentito. Silvia Jiménez nos habla a propósito de la definición de feminismo. Considero que muchas mujeres confunden estos términos con lo relativo al empoderamiento y lograr una equidad de género. Gracias. Ok. Lo estamos confundiendo. Voy a hacer una apreciación que es muy importante. El feminismo es dos cosas. Es un área de estudios, es una disciplina teórica, metodológica, y es un movimiento social. Es decir, en el feminismo hay universidad y hay calle, ¿verdad? Tiene las dos vertientes. Punto uno. Punto dos, no hay un feminismo. Hay muchos feminismos. Hay desde el feminismo más radical, que dice que solo lo que hablan las mujeres es lo que sirve, que solo yo en música de mujeres, hasta un feminismo light, digamos. Entonces, voy a decir mi posición, desde cuál feminismo estoy hablando yo. Yo estoy hablando desde un feminismo que no es mujerismo. Y guardo silencio para que lo piensen. Yo soy feminista, no soy mujerista. ¿Eso qué quiere decir? Que el feminismo en el que trabajo y en el que me he formado se llama Integrative Feminism, es el feminismo integrativo, está basado también, se acuerpa mucho con todo lo que es la teoría y práctica de derechos humanos, y lo que busca es identificar las condiciones y situaciones que hacen que cualquier persona, independientemente de su sexo, de su género, de su orientación sexual, no disfrute de sus derechos humanos. Entonces, yo como feminista genero estrategias para ayudar a caballeros que han planteado regímenes de interacción familiar en donde la señora dice, no puede ver a los chiquitos, a mis chiquitos no se los presto, por ejemplo, ¿verdad? No le presto a mis chiquitos. Bueno, para mí este es un asunto de feminismo porque hay una situación de género, es decir, que se está determinando que fulanito que ama a sus hijos y que los ha cuidado y que los ha atendido desde que son pequeños, se divorcia y no se los prestan, es porque es hombre.
y a ella sí se los van a prestar en el juzgado porque es mujer. Es decir, no es que porque somos mujeres dejamos de ejercer los roles patriarcales. Hay mujeres más machistas y patriarcales que cualquier hombre y ustedes me podrán hablar de eso. Hay muchas mujeres que son absolutamente patriarcales y machistas. Porque alguien sea mujer no me está garantizando muchas cosas necesariamente. Excelente, muchas gracias. Irene Araya nos hace esta pregunta, Constanza. El comentario inicial. Yo administro un área silvestre protegida y en el área existen muchas organizaciones ambientales lideradas por mujeres que dependen del turismo, el contexto es rural y económicamente crítico. Desde mi posición y en tiempos de COVID, ¿a dónde me recomiendas acudir para profundizar en la diapositiva que enseñaste de la OPS de preguntas para gestión y alcanzar equidad? Bueno, hola, un saludo a la gran Irene Araya, una compañera que hace un trabajo valiosísimo en el ámbito de la ecología con una perspectiva de bioética, que es un lujo de invitada que tenemos aquí, un lujo de asistente. Bueno, mi querida Irene, pues yo te puedo facilitar documentos de OPS, yo te puedo facilitar, por supuesto, todas las personas, no solo Irene, ojalá puedan utilizar esta diapositiva. Y también les digo abiertamente, estoy a sus órdenes. Si ustedes necesitan, quieren que yo haga alguna capacitación, que vaya a dar alguna charla, que las ayude a organizar algo, o material, no puse mi correo, pero después no sé si las compañeras que están coordinando pueden poner. Nosotros lo podemos facilitar si estás de acuerdo. Muchas gracias, Jania. Sí, Irene, porque sí hay muchas cosas que se pueden hacer, sí hay también fundaciones y organismos internacionales que tienen propuestas muy importantes. Quiero también visibilizar que tenemos el gran orgullo de contar con una de las personas más conocedoras en todo esto que estoy hablando, que trabaja en la ONU y en UNIFEM y que es relatora de Naciones Unidas para el resto del mundo, que es, vean qué linda, a los 60 años se me van los nombres, Alda Facio. La queridísima Alda Facio, que también tiene muchos desarrollos teóricos importantes. Ella es costarricense, nos representa de una manera maravillosa en el resto del mundo y es la relatora que viaja a todos los países para revisar qué está pasando con estas condiciones y con estas situaciones. Gracias, Irene. Bueno, excelente. Tenemos dos comentarios más. Uno es de Charo Rosales, que dice, excelente ponencia, muchas gracias por el esfuerzo realizado, muy valioso este espacio. Jenny Esquivel, de la cual soy orgullosa hermana, nos hace... gracias por el valioso aporte que nos hacen esta noche la organización, las moderadoras y ponentes de este evento virtual. Jenny tiene una fundación donde se reparte, no sé cómo hace, y está también promoviendo turismo ecológico para personas con limitaciones o discapacidades. Y tienen un emprendimiento en la península de Osa. Tenemos otra pregunta aquí de Katia Rubio. Cabe recalcar que mis preguntas, aunque muy puntuales, las he planteado en base a mis vastas experiencias con redes de mujeres y trabajo social en nuestras comunidades, las cuales están llenas de historias y vivencias tan diversas como se pueden imaginar. Muchas gracias, Katia, porque en realidad se trata de que nos ayudemos entre todas y que sepamos, como han dicho nuestras maravillosas ponentes, que podemos salir adelante y debemos empoderarnos. Y este es un webinar que yo creo que tenemos que ver más de una vez para que no se nos olvide nada de lo que nos están enseñando. ¿Alguna otra pregunta más que quisieran hablar? Quiero hacer una declaración, Jania, porque es parte de una pregunta que la leí ahorita y no la abordé.
y es el asunto de la equidad. Esto es muy importante. De hecho, hay un feminismo de la equidad, hay un feminismo de la igualdad, hay diferencias. Pero en general, desde una perspectiva de derechos humanos, que como les digo, es la que yo y en la que me he formado más, además de ser psicoanalista, es que la igualdad fue una necesidad al inicio del feminismo, pero una necesidad que se ha trascendido, porque las personas no somos iguales, tenemos condiciones y situaciones diferentes. Por lo tanto, el feminismo plantea que las respuestas tienen que ser de equidad, no de igualdad. No es dar lo mismo a todas las personas, es indagar según sus condiciones y situaciones qué es lo que requiere, ¿verdad? Por ejemplo, en esta cuestión de los diarios que se dio para las escuelas, saben que se estuvieron dando diarios. Está bien, fue una política que se tuvo que hacer rapidísimo y a la carrera. Pero también lo hicieron algunas escuelas privadas. Una escuela privada en particular, que es de las más caras del país, envió a los hogares no un diario, sino un paquete con lapiceros, pilots, cartulinas, pegamento, ¿no? Y algunas de las madres de esos colegios se sintieron de alguna manera ofendidas, porque decían, ¿cómo es posible que a nosotros nos estén enviando eso? A sabiendas de que hay gente que tiene dificultades gravísimas para tener a sus hijos en la escuela. Entonces, digamos que eso es algo que no tiene que ver nada con la equidad. La equidad tiene que ver con que a alguien le puedo dar más y a alguien le puedo dar menos, o a alguien no le doy y a alguien sí le doy, dependiendo de la evaluación que yo haga de las condiciones y situaciones. Pero ojo, esto requiere un trabajo especial. La equidad es complicada porque requiere un análisis y por eso en muchas instancias no se logra esta cuestión equitativa, y lo mismo es con la igualdad de la participación política en la Asamblea Legislativa. Igual número de mujeres que de hombres. ¿Qué me está garantizando eso? ¿Qué me está garantizando esto? No me está garantizando nada. Tendría que ver cuáles son las condiciones y las situaciones de formación, de experiencia, de capacitación, de ética de las personas, no solo su sexo. Excelente. Voy a dejar pasar ya con un último comentario que hizo Rosalía Gil a propósito de la actividad. Dice, muchas gracias, qué importante que las mujeres continuemos empoderándonos hacia nuestra realización personal. Esto ha sido un espacio que nos enseña a mantener ese continuum de nuestras vidas. Y le cedo el pase a Waisam para que haga unos comentarios a propósito de la actividad que sigue. Muchísimas gracias, Constanza. Ahí habían un par de comentarios de María Isabel Vicer de Curridabat. Primero, el comentario iba por el lado de que le gusta el conversatorio, le parece que es de manera proactiva como se está haciendo para las mujeres, y hubo un segundo comentario sobre el que le llama la atención una figura como una mujer política, Angela Merkel, tan poderosa, pero tan en control de sus emociones, y eso la hace empática para su grupo, para su nación, ¿verdad? De hecho, tenemos conocimiento de que ha sido de las primeras jefas de Estado, en este caso primera ministra, que ha sido sumamente exitosa en el manejo del tema de la pandemia. Entonces, no sé si doña Constanza nos puede comentar algo sobre eso, el control de las emociones. Muchísimo gusto, porque realmente la Merkel, como la llamamos popularmente, con todo el respeto y admiración, la Merkel ha sido una persona con una experiencia, con un conocimiento, sobre todo su experiencia, pero en la base de todo eso tenemos su formación. Es una persona que tiene una formación científica. Y cuando ocurren situaciones como las que estamos enfrentando,
tenemos que tener la asesoría directa de una persona científica en el tema que estamos trabajando. Ustedes saben lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, que está la situación tremenda, y la Merkel no es que sea especialista en epidemiología, porque además hagamos el chiste de que ahora todo el mundo sabe epidemiología, porque todo el mundo opina sobre epidemiología, sino que es una persona con una formación científica y una seguridad, es decir, no tiene que estar bombeteando, no tiene que andar saludando con sombrero ajeno, como para entender que la estrategia tiene que ser de orden científica y en manos de las personas que conocen con respecto a esto. No sé si las compañeras saben que las propuestas estratégicas que está haciendo la Merkel han sido de las más celebradas internacionalmente, bastante celebradas y con muy buenos resultados. Y más allá de todo el problema de las vacunas y todas las ideas de conspiración que están saliendo alrededor de esto, que también tenemos que señalar, la Merkel me parece a mí un modelo. Y ojo, ser científica y controlar mis emociones no está casado con ser sensible, amorosa y auténtica. Porque el patriarcado te dice, o eres amorosa o eres mala. El patriarcado opone las características que están en un continuo. Y tú puedes ser una mujer súper amorosa, bella, linda, pero en el momento en que estás en tu acción, en tu rol, que te enviste con una autoridad o algo, eres una persona seria y formal, y eso no te quita tu sensibilidad ni tu carisma. Tenemos que aprender de eso, porque si no nos vamos a convertir en mujeres que son hombres, ¿verdad? Porque entonces lo correcto es ser hombre, así como cuadrado. Sí, ahora hay otra cosa, si el hombre es simpático o sensible o payaso, ay, qué divertido. Si tú eres simpática, sensible o payasona, ay, qué poco profesional. Nada más se las dejo ahí la bola. Así es. Comenta doña Charo Rosales que ya tuvo que desconectarse. Doña Charo es del Observatorio GEMA. Ella hace estudios longitudinales sobre la imagen de las mujeres en los medios políticos y en la publicidad a nivel de Centroamérica. Y muy contenta, muy satisfecha, dice que excelente ponencia, Constanza. Muchas gracias por el esfuerzo a la organización, muy valioso el espacio. Y finalmente queríamos abrir la posibilidad de que se le responda a doña Sadi Quesada, si está con nosotras todavía. Doña Sadi es una mujer súper empoderada, valiosísima, es del grupo de la Cámara Emergente, Cámara de Mujeres Rurales, y tiene su propio negocio, su tostadora de café, aparte tiene su propia fundación, es increíble. Doña Sadi, por ahí, no sé si se le puede habilitar para que nos pregunte. Le estaba haciendo una pregunta a Jania con respecto a un amigo, creo que en común, un profesional en común. ¿Estará Sadi por ahí? Ahí está Sadi. Lady, le habilitamos. Sadi, rápidamente, sí, cómo no, yo lo conozco, es un gran profesional el doctor. Ok. Vamos a ver si está Sadi abierto el micrófono. Aquí estamos preguntándole para que ella habilite su micrófono. Vamos a ver. ¿Nos escucha, Sadi? No sé si está participando también. A ver, bueno. Aquí estoy. Ok, listo, Sadi, tu pregunta o tu comentario, y muchísimas gracias por participar. No, sobre todo muy agradecida con todas ustedes, y sobre todo lo que hablábamos antes, que era sacar el rato para que muchas de nosotras tenemos muchas cargas, tenemos, por ejemplo, en mi caso, tengo la empresa, tenemos familia, aparte tenemos la fundación, participo en la fundación con el doctor Ye, aparte tengo la fundación de Búfalos, donde también se llevan a carga, estamos pensando, imagínense, lo que es llevar 580 familias también sobre las espaldas en tiempo de COVID. Entonces, todo eso, pues sí, hace una carga emocional bastante fuerte, y por eso era que hace el rato le decía la consulta, a veces uno deja cosas de hacer
o de tratarse uno mismo. Y entonces uno se siente culpable, se siente mal. Entonces, ¿a qué se recurre? ¿Y a qué se recurre? Y a veces uno quiere hacer, como decir, este tiempo es el mío, este es el tiempo de la empresa, este es el tiempo para tal cosa, pero siempre se antepone algo y si no lo haces, pues quedas mal. Por ahí, ese era mi comentario. Me gustaría que más adelante, si es posible, todas las ponencias estuvieron súper buenas. Seguir con doña Constanza, me encantó la forma que ella habla sobre una cosa es la equidad, una cosa es el empoderamiento y una cosa es la igualdad, y que a veces tendemos a confundir todos los conceptos y realmente se necesitan aclararlos para poder seguir adelante. Felicitaciones y muchísimas gracias, Waisan, y muchísimas gracias a la Conred y sobre todo a todas las que sacamos el ratito y nos hicimos presentes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Adi. Muchas gracias, doctora Rangel. Tenemos comentarios que sí les gustaría profundizar mucho en el tema de entender bien el asunto del feminismo, porque tal vez a veces desde nuestras perspectivas también muy patriarcales, muy aculturadas y de las que nos hemos apropiado obviamente por generaciones, de repente ya pensar, y este es el punto medular de este evento, la posibilidad y la oportunidad que nos presenta el confinamiento, el COVID, para poder nosotras generar toda esa reflexión y cambiar prácticas que de repente hemos venido incurriendo en contra de nuestra propia, a veces, voluntad o nuestra propia capacidad física o psicológica, y eliminar pues todas esas emociones, sentimientos de culpa de las que hablaba la doctora Rebollado también. Ha sido muy refrescante también el enfoque y el contraste entre las dos profesionales, y creo que ahí nos están pidiendo profundizar en otra charla, Constanza, así que tal vez no la vamos a dejar ir más adelante tan rápido. Con mucho gusto, con mucho gusto. Estamos ya casi cerrando, entonces les voy a proyectar los correos de las compañeras, ¿verdad? De las dos profesionales que nos acompañaron hoy. Agradecer a doña Evelyn Geiser, la directora de la Fundación Konrad Adenauer, por este espacio, a don Sergio Araya Alvarado, a doña Lady Jackson por toda la asistencia técnica que ha estado aquí detrás de cámaras, pero muy constante para la preparación y durante todo el evento. Inclusive cuando termina el evento también nos quedan unas tareas ahí por cumplir. Entonces muchas gracias a todas por su participación y les comparto los correos. Ya podemos ir aquí entonces saliendo del webinar. Vamos a compartirles. Muchas gracias, Jania. Que estés bien. Y muchas gracias, María Luisa y doña Constanza también. Muchas gracias y muy buenas noches. Ahí les dejo los dos correos electrónicos y el recordatorio de que vamos a mandarles los materiales de ambas profesionales en sus versiones de PDF para que ustedes las tengan. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes y buenas noches a todas. Bueno, hasta luego. Gracias. Buenas noches, que Dios las acompañe. Gracias.